Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto me da una vez más estar por acá para habitar los hermanos juntos en armonía y para meditar su palabra. Creo que el teléfono todavía está abierto. Hoy vamos a seguir con la adoración instituida por el Señor. La adoración instituida por el Señor. Sí. Entonces vamos a seguir meditando. Recordemos que el Señor le dio a su pueblo tres formatos de adoración. Tres formatos de adoración, ¿sí? El primero era las fiestas solemnes, ¿sí? Muy bien. Solo estaba verificando que esté transmitiendo bien. Las fiestas solemnes, las 7 fiestas solemnes, ¿verdad? Que empieza con Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, luego Pentecostés, luego tenemos la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Luego, el segundo formato de adoración que el Señor instituyó en su pueblo son los 6 tipos de sacrificios. Algunos dicen 5, otros dicen 7, ¿sí? Empieza con el holocausto, después con la ofrenda de grano, después con la ofrenda de la paz, luego la ofrenda por el pecado, la ofrenda por expiación y la ofrenda por la culpa. El domingo pasado terminamos de ver la ofrenda por la culpa. Y hoy vamos a ver el tercer formato de adoración que el Señor instituyó en medio de su pueblo, que es el Shabbat. El Shabbat. Lo digo así porque Shabbat quiere decir reposo y para que no se confunda con el día sábado, ¿sí? Ya voy a explicar por qué en el transcurso de la prédica, por qué digo que no se confunda con el día semanal sábado, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver que nuestro Dios instituyó el Shabbat. Shabbat quiere decir, como dije, reposo. Por lo tanto, entonces, nosotros vamos a conocer ese sistema que el Señor instituyó, que es el Shabbat. Bueno, nuestra cita bíblica base, hermanos, está en el libro de Éxodo. Éxodo 20. Ahí usted va a ver que tiene el título Los 10 mandamientos. ¿Sí? Así dice, los 10 mandamientos. Y vamos a leer del 8 al 11. 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11. Bien, pueden ponerse de pie para leer. Éxodo 20, del 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Acuérdate del día de reposo. Ahí dice Shabbat en el hebreo. Acuérdate del Shabbat, dice en hebreo. Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, pueden sentarse. Bien, hermanos, el propósito de esta enseñanza el día de hoy es aprender que la observación del Shabbat para guardarlo y santificarlo es parte del sistema de adoración que el Señor instituyó en medio de su pueblo para que el que ha sido santificado por él pueda adorarlo en sacrificio vivo y santo.
Muy bien. Entonces, el día de reposo, o sea, el Shabbat, hermanos, fue instituido por el Señor como parte fundamental de su sistema de adoración, para que todo adorador tenga un espacio suficiente para adorar. Es decir, el adorador que quiere, en el antiguo pacto, quería adorar al Señor, sabía que tenía un día exclusivo que se llamaba el Shabbat. ¿Sí? Cuando entonces el Señor estructuró el calendario, hermanos, con el que regiría a la humanidad, distribuyó el tiempo en minutos de 60 segundos, en horas de 60 minutos, en días de 24 horas, los cuales eran de atardecer a atardecer. Yo lo he explicado aquí que en el calendario del Señor el día comienza a las 6 de la tarde, ¿sí? Más o menos fue como en el siglo segundo o tercero que se oficializó el gregoriano, y en el calendario gregoriano el día comienza a las 12 de la noche, pero en el calendario que Dios estableció, el día comienza de las 6 de la tarde a 6 de la tarde. Y entonces, luego de eso, el Señor estableció también semanas de 7 días, ¿sí? Las cuales se cuentan a partir del primer día llegando al séptimo. Y estableció también 12 meses, ¿sí? De 30 días cada uno, y también estableció un acordeón para hacer los ajustes en los meses del año. Entonces, dentro de esa estructura del calendario, el Señor apartó y santificó el séptimo día de cada semana en la ley de Moisés. ¿Sí? Es decir, él vino y le advirtió al pueblo que había que santificar el séptimo día de la semana. Y entonces, también él requirió del pueblo que santificara al menos en los días de la celebración de las fiestas, 1 o 2 días Shabbat, o sea, 1 o 2 días de reposo. Ya lo vamos a ver. Entonces, en la ley que el Señor le dio a Moisés, él entregó a Israel el mandamiento de observar, óigame bien, con obligatoriedad, con mucho cuidado y con mucha dedicación, el Shabbat. ¿Sí? Hasta el día de hoy, los israelitas observan cuidadosamente el Shabbat. Entonces, la observancia del reposo en el antiguo pacto, como dije anteriormente, era obligatoria. Hermanos, en el pacto que el Señor suscribió con Israel por medio de Moisés, el guardar el día de reposo no era opcional, sino era obligatorio. Es decir, cada ciudadano del pueblo de Israel debía reposar sí o sí el séptimo día de la semana. No había negociación. Entonces, también aplicaba para los días de reposo o para el Shabbat de las fiestas solemnes. Entonces, el reposo, hermanos, del Señor indicaba o exigía que el adorador lo dedicara con exclusividad al Señor. Cualquiera que violentara el mandamiento de observar el Shabbat haciendo obra alguna, era sentenciado a morir irremisiblemente. ¿Sí? Es decir, el Señor viene y dice, bueno, aquel que violente mi mandamiento de guardar el Shabbat debe morir irremisiblemente. Vea cómo dice Éxodo 31, 14 en adelante. Dice así, Éxodo 31, 14 en adelante. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Sí? Entonces, era obligatorio, so pena de muerte, ¿verdad? El guardar el Shabbat
en lo que es la ley de Moisés. Entonces, la observancia del día de reposo, hermanos, en el antiguo pacto, establece un modelo de adoración para los creyentes del nuevo pacto, es decir, para los que adoramos al Señor en espíritu y en verdad, en este nuevo pacto en Jesucristo. Entonces, la observancia del Shabbat en el antiguo pacto nos es de modelo, ¿sí? Aunque mucho, hermanos, se ha discutido si la observancia del Shabbat aplica o no para los santos del nuevo pacto, lo cierto es que lo podemos tomar como modelo. Déjenme contarles que la observancia del Shabbat se mantuvo aún en medio de los cristianos y más o menos fue por ahí por el siglo tercero, cuarto, que se estableció el primer día de la semana para los cristianos como el día del Señor, ¿sí? Y ya hemos hablado de Constantino, que emitió una carta, ¿verdad?, diciendo que la iglesia tenía que apartarse de los judíos porque ellos habían matado a Jesucristo y establecieron un nuevo sistema de adoración. Yo les explicaba que ahí fue donde nació la Semana Santa, porque no había Semana Santa. En la Biblia no hay una Semana Santa, ¿sí? Pero Constantino con los líderes de aquel tiempo, con tal de separarse de los judíos, establecieron un nuevo sistema y tomaron el primer día de la semana como el día del Señor. Y no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que debemos de reunirnos en el día de sábado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos reunimos el primer día de la semana. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Yo he explicado que resucitó al filo del primer día de la semana, por lo tanto, entonces, Él tiene tenemos nosotros como referencia que nuestro Señor Jesucristo resucitó ahí, y en algunos momentos, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habla de recoger ofrendas, habla acerca de recoger ofrendas en el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque, digamos, era un día en el que se reunían algunos de los hermanos, pero los israelitas siempre se reunían en día de reposo. Pero también, si alguien, por ejemplo, nos dice que nosotros debemos de ir a celebrar el sábado, de guardar el sábado, déjenme decirles que el primer día de la semana es el octavo día de la semana anterior, ¿correcto? Es decir, cuando yo hablo del primer día de la semana, sí, el séptimo es el sábado, el domingo es el primer día, pero también es el octavo de la semana anterior. Y cuando nosotros vemos como referencia la celebración de la fiesta de los tabernáculos, vemos que ahí hay 7 días y el octavo. ¿El octavo qué quiere decir? Nuevos comienzos. Entonces nosotros nos reunimos en el día de nuevos comienzos, que representa al nuevo pacto, ¿sí? Por lo tanto, entonces, no estamos obligados a guardar el Shabbat, ¿sí? El sábado. Pero sí es importante tomar como modelo lo que Dios estableció. Un día para santificarlo. Y si a nosotros el día de hoy, para nosotros es el primer día de la semana, pues entonces deberíamos de celebrarlo de la misma manera que el pueblo de Israel celebraba en el Shabbat. Ahorita yo lo voy a describir para que usted se dé cuenta cómo podemos celebrar para cumplir con los requerimientos que el Señor le hizo al pueblo de Israel en cuanto a guardar y observar el Shabbat. Muy bien, entonces, veamos entonces en el antiguo pacto. Hermanos, la observancia del Shabbat, como dije, tenía exclusiva anterior, pero atención, para los israelitas. Otra vez digo eso. Hermanos, el Shabbat tenía exclusiva atención. Cada sexto día de la semana y en cada fiesta solemne antes del día de reposo, de esas fiestas solemnes, los ciudadanos israelitas se preparaban de manera especial para recibir el Shabbat. Y así entonces ellos no tuvieran inconvenientes en la celebración de ese día. Por ejemplo, en cuanto a la alimentación, los israelitas preparaban doble ración de comida para no cocinar en Shabbat. ¿Sí? Este modelo ellos lo tomaron
del, del Señor. Porque el Señor, cuando estaban en el desierto, cuando caía el maná, el Señor el día sexto, Él hacía derramar doble porción de maná y era el único día en el que el pueblo podía tomar doble ración y guardar una ración para el Shabbat. ¿Por qué? Porque entonces ellos no tenían que preocuparse ni siquiera por qué comer. ¿Por qué? Porque tenían que dedicar su plena atención a atender el día del Señor. ¿Sí? Entonces, los israelitas y hasta el día de hoy, ellos preparan doble ración de alimentación el día anterior al Shabbat. ¿Para qué? Para que esa ración de comida les alcance para comer el día de reposo, pues no tenían prohibido cocinar y hasta el día de hoy ellos no cocinan. ¿Por qué? Porque incluso las labores de cocina estaban prohibidas. ¿Sí? Es decir, ellos se aseguraban de no tener pendientes, hermanos, o distractores para poder dedicar a plenitud su atención en el día del Shabbat. Entonces, en el antiguo pacto el Señor ordenó guardar dos clases de Shabbat. Yo lo he explicado aquí. El Señor en su palabra ordenó celebrar el Shabbat semanal, que era el séptimo día de cada semana, pero también el Señor ordenó guardar y santificar y celebrar el Shabbat alto. ¿Qué es el Shabbat alto? Son los días de reposo que el Señor estableció en algunas de las fiestas solemnes. Ya lo vamos a ver. Y otra vez digo, la palabra Shabbat significa de reposo, es decir, dejar de hacer toda clase de obra. En ambos casos, ¿sí? En el Shabbat semanal y en el Shabbat de las fiestas solemnes. Bien, veamos un poquito del Shabbat semanal, después vamos a ver un poco del Shabbat alto en cuanto a la ley de Moisés. Acabamos de leer ahí en Éxodo 20, del 8 al 11, que el Señor exige guardar el Shabbat semanal. Entonces el Shabbat semanal, hermanos, en el antiguo pacto, debía de guardarse. Los israelitas entonces mantenían en mente la idea de que el Shabbat era un día especial dedicado exclusivamente para adorar al Señor. Entonces ellos, teniendo esto en mente, durante los 6 días de la semana, hacían toda clase de trabajo. Pero el sábado o el día de reposo, que era un día dedicado al Señor, no trabajaban, ni siquiera cocinaban. Porque el cocinar les quitaba tiempo para atender las cosas del Señor. ¿Qué le parece? ¿Es plena atención? Sí, es plena atención. Ese día nadie debía hacer algún tipo de trabajo, ni ellos, dice la palabra, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus animales, y ni siquiera el extranjero que habitaba en medio de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo reposó. ¿Qué características tenía el Shabbat semanal? Bueno, primero era de santa convocación. ¿Sí? Santa convocación. Una santa convocación, hermanos, es una reunión solemne a la que todo el pueblo de Dios estaba llamado a asistir, con la plena disposición de adorarlo a Él plenamente, participando activamente en la liturgia diseñada para la celebración de ese día. ¿Sí? Es decir, había una liturgia y cuando se decía santa convocación, todos los israelitas estaban compenetrados en que tenían que participar activamente en la liturgia que se había preparado para el Shabbat semanal. Entonces, santa convocación indica entonces que el día tiene que santificarse. Ya hemos aprendido que santificar quiere decir que separar, ¿verdad que sí? Entonces, en la mente del adorador del antiguo pacto, él de una vez separaba el séptimo día. Es decir, aquí hay 6 días en los que yo puedo hacer lo que yo quiera, pero este día está separado, está apartado, ¿para qué? Para el Señor. ¿Sí? Entonces todo habitante de la nación de Israel, al escuchar
la palabra santa convocación, entonces de inmediato apartaba ese día para el Señor, y nada ni nadie lo podía mover de apartar el Shabbat para hacer otra cosa. Así es. Entonces, el Shabbat había que consagrarlo, pero también el adorador tenía que santificarse. Es decir, no solamente tenía que apartar el día, sino que también tenía que prepararse de tal manera entonces que él pudiera presentarse en Shabbat puro y limpio delante del Señor. De tal manera entonces que el adorador del antiguo pacto estaba llamado a purificarse, ¿sí? A purificarse para que al presentarse delante del Señor, entonces fuera acepto. Entonces, amados hermanos, en la mente del adorador del antiguo pacto, el Shabbat trascendía a los demás días. No era cualquier día, era el día especial. ¿Sí? Entonces, era día especial porque en ese día él entraba en comunión estrecha con su Creador. Qué bonito, ¿verdad? O sea, empezaba el primero, segundo, tercer día, cuarto, quinto, el sexto. Entonces el Señor se gozaba de que un israelita viniera y dijera: mañana es el séptimo día. Desde hoy yo me santifico, me preparo, porque el día de mañana yo voy a tener un encuentro con mi Dios. ¿Sí? Y así era. Obviamente ellos también fallaron y por eso fue que el Señor los castigó, pero la idea del Señor al darles el mandamiento de observar el Shabbat era que lo hicieran trascendente. ¿Sí? Entonces, el Shabbat no había que hacer obra alguna. ¿Sí? Entonces, un requerimiento crucial que el Señor hizo a los adoradores del antiguo pacto es de no hacer obra productiva alguna en Shabbat. ¿Sí? Todo israelita entonces, como lo he dicho varias veces, tenía 6 días para laborar en todos los asuntos de producción, ¿sí? O de creación de obra. Es decir, durante esos 6 días podía dedicarse a la agricultura, a la herrería, a pastorear el ganado y a otros menesteres. Pero el séptimo día tenía que descansar de todo ello. De todo. Hasta el día de hoy así lo hacen. Ellos entonces tenían que desconectarse de la productividad. Había que desconectarse de la productividad. Es decir, no hacer obra alguna implica el hecho de reposar absolutamente de toda obra creativa, productiva o transformadora. ¿Sí? Y para estar seguros de cumplir con ese requerimiento, hermanos, los israelitas diseñaron 39 categorías de trabajos prohibidos. No estoy hablando de 39 trabajos, 39 categorías. Cada categoría tenía un sinfín en detalle de trabajos que no se deberían realizar. ¿Se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo va caminando con sus discípulos, verdad? Y pasan por una mies y les da hambre y ellos empiezan a cortar, a cosechar algunas para comer, y ellos entonces, los judíos le reclaman a Cristo. Sí, obviamente el Señor Jesucristo los reprendió, pero para que vean qué había en la mente de ellos en cuanto a guardar el Shabbat, ellos estaban bastante celosos de lo que hicieron los discípulos del Señor. Entonces, hermanos, los santos del antiguo pacto querían estar seguros de no desagradar a Dios, perdón. ¿Sí? En el Shabbat, cada israelita se desconectaba de la productividad. Todos se desconectaban de la productividad y de las actividades hogareñas mayores. Es decir, no cocinaban. Hasta el día de hoy. De hecho, cuando usted anda ahí en Nueva York, los días sábados la gente se enoja y empiezan a insultar a los pobres judíos, ¿verdad? Porque usted va a ver que Nueva York es una ciudad muy transitada, pero más o menos como a las 8 de la mañana, de pronto llega un policía de tránsito o varios policías de tránsito hacia una esquina
para el tráfico. ¿Por qué? Porque van a pasar los judíos que van para la sinagoga. Y ellos se van caminando, ellos no manejan. Porque para ellos manejar es trabajo. Y entonces son largas filas, hermano, ¿verdad? Y uno tiene que tener paciencia, ¿no? Van los señores primero, las señoras, después los niños, ¿sí? Y a veces hasta tardan 10 minutos y el tráfico detenido porque ellos van caminando para la sinagoga, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ellos manejar es trabajo. Entonces, hermanos, así es como ellos tomaban el Shabbat. Y porque Dios así se los había dicho. También ellos hacían reposar a la familia. Es decir, la familia tenía que observar el Shabbat. ¿Sí? El mandato de no hacer obra alguna en Shabbat, hermanos, incluía el hecho de que los líderes de los hogares debían hacer descansar absolutamente a la familia de toda actividad creativa y productiva. Y no solo eso, sino también eran responsables de tender puentes entre Dios y la familia. Y el Shabbat era el mejor escenario para tender esos puentes. ¿Sí? Entonces, en aquel tiempo, los padres se aseguraban de que sus hijos descansaban. ¿Por qué? Porque el descanso en el Señor, hermanos, es el único reposo que sustenta. ¿Sí? Es decir, si usted va a descansar en el Señor, hermanos, usted va a reposar bien. ¿Sí? Y eso lo tenían bien entendido los israelitas. Como digo, en algún momento fallaron, ¿verdad? Y el Señor los reprendió, pero es un buen modelo el que nosotros tenemos en la palabra del Señor en cuanto al Shabbat. También entonces tenían que hacer reposar los recursos. Es decir, los jefes de familia eran responsables de hacer descansar a sus recursos semovientes. Recordemos que ahí no había maquinaria pesada, ¿verdad? Entonces ellos trabajaban mucho con semovientes y había que hacerlos descansar. ¿Qué ceremonias se hacían en el Shabbat? Bueno, primero, se hacía una ofrenda del Shabbat. Es decir, durante todos los días, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, se sacrificaba un cordero con toda su libación, ¿verdad? Y con toda, digamos, la harina que debían de presentar. Pero el día sábado se agregaba un cordero más en la mañana y un cordero más en la tarde. Eso nos indica una doble porción de ofrenda al Señor. También se daba el reemplazo de los panes de la mesa de la proposición. Cuando usted ve el tabernáculo o ve el templo, entonces usted lo ve de enfrente, entra, ¿verdad?, a los atrios, después está la cortina que divide la tienda o el templo, y entonces cuando usted entraba, a su lado izquierdo estaba la menorá, a su lado derecho, enfrente de la menorá, estaba una mesa con 12 panes de la proposición. Así enfrente le quedaba el altar del incienso. Había una cortina y detrás de la cortina estaba el arca del pacto. Pues esta mesa que está aquí, ¿sí?, los panes que estaban ahí, entonces se cambiaban cada 7 días y se hacía en el Shabbat. ¿Sí? Eso entonces nos indica que el Señor renovaba su promesa de provisión para los israelitas. Es decir, era pan, era comida, ¿sí? Y entonces Él venía y ordenaba que se cambiaran los panes en el día Shabbat, y ahí Él renovaba su promesa de provisión para el pueblo de Israel. Muy bien, hermanos, ese día de reposo había que cumplir con todos los requisitos. El Shabbat semanal, como dice Éxodo 31:13, era una señal entre Dios y su pueblo. Sí. Es decir, que el Shabbat, hermanos, era una gran señal. Ese es el Shabbat semanal. Veamos así rápidamente lo que es el Shabbat alto, porque ya dije, son 2 clases de Shabbat que hay. Está el Shabbat semanal y el Shabbat alto. El Shabbat alto o Shabbat festivo
se celebraba por mandato del Señor en días específicos, los cuales estaban incluidos en las fiestas solemnes que el Señor había instituido como parte de su sistema de adoración, que fue lo primero que vimos acá del sistema de adoración del Señor. Cuando el Señor entonces convocaba a Asamblea Santa para un día del calendario, inmediatamente complementaba el mandato diciendo que ningún trabajo de siervo se tenía que hacer. Cuando usted vea esa parte, esa expresión en la Biblia, es porque era un Shabbat. Cuando dice ningún trabajo de siervos haréis, es de santa convocación, eso es un Shabbat. Entonces, ¿qué Shabbat había? Bueno, había dos Shabbat, en la fiesta de los panes sin levadura. Cuando yo he hablado aquí en la Semana Santa, he explicado que ahí en Levítico 23, del 7 al 8, el Señor explica claramente y dice, 7 días vas a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, el primer día es Shabbat y el último día es Shabbat. ¿Sí? También en la fiesta de Pentecostés, ese día de Pentecostés era de santa convocación y era también de gran solemnidad. Y era entonces un Shabbat que tenía que guardarse. Eso lo podemos leer en Levítico 23, 21. Voy dando las citas para que las anoten. También había un Shabbat alto en la fiesta de las trompetas. ¿Sí? Eso lo puede leer en Levítico 23, del 23 al 24. Ese día entonces se hacían sonar las trompetas y ese día era de descanso, era Shabbat alto. Y también había un Shabbat en el día de la expiación, o sea, en el día de Yom Kippur. Había un Shabbat. Eso lo puede leer en Levítico 23, del 26 al 28. Y por último, en la fiesta de los tabernáculos había 2 Shabbat, el primer día y el octavo día. ¿Sí? Y entonces, hermanos, en el calendario que el Señor estableció, había semanas en las que se celebraban 2 clases de Shabbat. ¿Por qué? Porque caía el Shabbat semanal y caía el Shabbat festivo. Por ejemplo, ¿verdad? Para los panes sin levadura, de pronto el Shabbat caía un día jueves o un día miércoles. El Shabbat alto, ¿sí? Pero el Shabbat semanal caía en el séptimo día. Por eso cuando yo expliqué que Jesucristo no murió un día viernes, ¿sí? Jesucristo murió un día miércoles y el Shabbat de la Pascua, ese día cayó un día jueves, ¿sí? Para cumplir, ¿con qué? Con la señal de Jonás que dio el Señor, que dijo, yo tengo que pasar 3 días y 3 noches en la profundidad de la tierra. Eso lo he explicado todos los años que he predicado aquí en la Semana Santa. Pues entonces, hermanos, esas son las 2 clases de Shabbat que vemos en el Antiguo Pacto. Ahora, una pregunta interesante es, ¿cómo podemos aplicar eso al Nuevo Pacto? Aquellos que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque ya dije que, bueno, está el Shabbat por ahí, tenemos una gran figura, ¿sí? Pero podemos aprovecharlo. ¿Por qué? Porque el Shabbat instituido por el Señor en el Antiguo Pacto es parte del sistema de adoración que Él instituyó. Yo espero que para el día de hoy usted ya haya entendido que adorar no es cantar. Lo vuelvo a decir. A partir de 1980 se empezó a tergiversar el tema de la adoración. Y la gente cree que adorar es venir a llorar aquí, ¿verdad? Con llanto, moco y baba, diciendo, yo sentí al Señor. No. El sistema de adoración que Dios instituyó lo podemos ver perfectamente en el Antiguo Pacto. Y podemos aplicarlo al Nuevo Pacto para adorar en sacrificio vivo y santo al Señor. Pues entonces veamos cómo lo aplicamos. ¿Le interesa? Porque no les interesa. A que se oiga entonces, hermanos, ¿sí? Bueno, entonces la observancia de un día de adoración al Señor, como lo era el Shabbat en el Antiguo Pacto, es importante aplicarlo también a los creyentes del Nuevo Pacto, ¿sí?
El guardar el día de reposo del antiguo pacto, hermanos, establece un modelo perfecto de adoración para los creyentes en el nuevo pacto, el cual mueve a los creyentes en Cristo Jesús a observar un día a la semana y un día cada cierto tiempo para santificarlo y dedicarlo como exclusivo para adorar al Señor. Porque si el Señor le requirió al pueblo de Israel el guardar un día a la semana y un día cada cierto tiempo las fiestas solemnes, también es importante que nosotros como cristianos lo apliquemos, ¿sí? En el antiguo pacto, el guardar el Shabbat era obligatorio, so pena de muerte, pero los cristianos no necesitamos de la obligatoriedad para hacer lo que a Dios se agrada, que es dedicarle un día. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos obliga no nos mueve la obligatoriedad, perdón, sino la fuerza del amor al Señor. Si usted entonces ama al Señor y yo amo al Señor, entonces yo mismo me voy a esforzar por dedicarle un día a la semana al Señor y un día cada cierto tiempo. ¿Sí? Entonces, aplicando el modelo del Shabbat semanal a los creyentes del nuevo pacto, sería bueno entonces que los cristianos santifiquemos al menos un día de la semana para dedicarlo exclusivamente a la adoración al Señor. Como dije, a nosotros, por historia, nos reunimos el primer día de la semana. Pues sería bueno santificarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que durante los 6 días de la semana, los santos de Dios del nuevo pacto deberíamos de hacer toda clase de trabajo productivo. Pero en el día del Señor deberíamos de descansar. ¿Sí? Ese es el modelo que Dios instituyó. Eso es adoración. Ese día nadie debería de hacer ninguna clase de trabajo para estar en comunión íntima con el Señor. Y también entonces deberíamos de obligar a los familiares que dependen de nosotros a cumplir con guardar ese día. Pero lamentablemente, especialmente en el hemisferio occidental, eso no se pone en práctica. ¿Sí? Hermanos, los cristianos, tomando el modelo del Shabbat, deberíamos de observar el día del Señor como santa convocación. Es decir, al igual que el Shabbat en el antiguo pacto, nosotros deberíamos de considerar el día del Señor como un día santo, ¿sí? Un día santo en el cual solo al Señor se le debería de adorar. ¿Qué le parece la idea? Ya voy a seguir, ¿sí? Yo sé que ahorita les estoy como que moviendo el piso a algunos, pero hermanos, yo estoy tomando el modelo, ¿sí? De Dios. Entonces esa santa convocación debería de mover a todos los cristianos a asistir a las reuniones planificadas en día del Señor. Los cristianos entonces deberíamos considerar el día del Señor como un día separado especialmente para adorarlo, procurando no hacer obra ajena alguna para descansar en él. Habría que santificarlo. Así como entonces el Shabbat había que separarlo de los 7 días de la semana, había que separarlo, entonces también los cristianos deberíamos de santificar el día del Señor. ¿Qué día es? Domingo, ¿verdad? Entonces el santo de Dios del nuevo pacto debería tomar el día del Señor como el día más importante de la semana, porque es el día en que tiene un encuentro con el Señor y con sus hermanos en la congregación de los santos. ¿Sí? Si se hace así, hermanos, nada ni nadie hará que nosotros ocupemos el día del Señor para otras cosas que no sea adorar al Señor. ¿Sí? El adorador
del nuevo pacto, que adora en espíritu y en verdad, que adora entonces presentándose en sacrificio vivo y santo, va a santificar el día del Señor, y de igual manera como lo hacían los israelitas, el día anterior se va a preparar para no tener ningún contratiempo en el día del Señor. ¿Sí? ¿Cómo se oye eso? Este hermano que está predicando ahí está predicando unas cosas raras, van a decir algunos, ¿verdad? Fíjense que no. Hoy para nosotros aquí en el hemisferio occidental suena raro. Pero si yo lo muevo al antiguo pacto, eso era lo que el Señor exigía. So pena de muerte. Aquí a ninguno le... Yo no he dicho ahorita, mire hermano, si no viene al culto se va a morir. No lo he dicho, ¿verdad? Sí. Pero en el antiguo pacto sí. Pero lo dije en un momento. Nosotros no necesitamos de la obligatoriedad, porque el amor es mucho más fuerte que la obligatoriedad. El amor a Dios me llega a tomar el día del Señor como algo sumamente santo, exclusivo, y no lo voy a utilizar para absolutamente nada más que para adorar al Señor. Entonces el santo de Dios, así como lo hacía el santo del antiguo pacto, debería de santificarse para el día del Señor. Es decir, el adorador del nuevo pacto no solamente debe de exigirse santificar un día para el Señor, sino que también debería santificarse a sí mismo para recibir el día del Señor estando purificado. Hoy tenemos la ventaja de que nos hincamos y pedimos perdón al Señor. ¿Sí? Yo tengo que entrar al día del Señor lo más limpio posible, ¿verdad? Lo más reluciente posible. Entonces, yo me voy a preparar. Voy a preparar mi alimentación, pero también me voy a preparar espiritualmente. ¿Sí? Las hermanas ahorita están diciendo, qué bueno, ¿no? Así ya no cocinamos los domingos, ¿verdad que sí? Yo miro a las hermanas que le están haciendo así al esposo, ¿no? Pero está bien, está bien. Entonces, el santo de Dios debería hacerse un autoexamen de su condición espiritual el día anterior, y si encuentra algo, pedir perdón por la comisión de las faltas, ¿sí? En la agenda del adorador del nuevo pacto, el día del Señor debe trascender. Debe ser el día más importante. ¿Por qué? Porque ese día viene a tener un encuentro con el Señor. Yo sé que alguien puede decir, no hermano, pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro y todos los días entramos en comunión con el Señor. Sí, es cierto. Pero en la comunión de los santos son días reservados nada más entre la semana, y por lo tanto entonces entrar en la comunión de los santos es delicioso. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer en el día del Señor. Entonces, el santo de Dios no debería hacer obra alguna en el día del Señor. Es decir, para cumplir con el requerimiento crucial que el Señor le hacía al adorador del antiguo pacto de no hacer obra productiva alguna en el Shabbat, el adorador del nuevo pacto debería de abstenerse de hacer toda obra productiva, también en el día del Señor. ¿Por qué? Porque suficiente tiempo hay en 6 días de la semana como para también dedicar el día del Señor a hacer obra que no debería ser. ¿Sí? Así es. En el hemisferio occidental, hermanos, la industrialización de la producción orilló a los cristianos a usar incluso el día del Señor para hacer labores productivas. ¿Sí? El crecimiento productivo de las empresas llevó a los empresarios a no hacer diferencia entre los días de la semana y poner a trabajar a sus empleados, incluso en el séptimo día y en el primer día de la semana. Esto haría entonces a los creyentes necesitados de llevar pan a su mesa, mediante el devengar un salario por la prestación de sus servicios, a hacer de menos el día del Señor y dedicarse a laborar incluso en ese día. ¿Sí? La producción creció. Y los empresarios que dijeron, entre más produzcamos, mejor. Y como los cristianos tenemos necesidad de pan, y entonces nos dan la oportunidad de laborar, entonces, ¿qué hacemos? Ah, es que, hermano, yo tengo que trabajar. ¿Vale? Porque siempre se utiliza la bandera de la necesidad de pan para justificar el hecho de trabajar aún en el día del Señor. Yo me imagino a un israelita. Imagínese usted un israelita en aquel tiempo.
diciendo, yo tengo que ir a trabajar. Es que yo tengo necesidad de pan, hermano. Algunos me van a decir, hermano, ¿usted me va a mantener? ¿Sí? Si yo no trabajo el sábado, me van a despedir. ¿Verdad que sí? Pero déjeme decirle una cosa, que en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30, el Señor dice que Él honra a los que le honran. ¿Sí? ¿Usted lo cree? Sí. Y entonces, si yo me esfuerzo por respetar y por santificar el día del Señor, entonces, amados hermanos, de seguro el Señor me va a bendecir. ¿Sí? Seguro. Porque joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, eso es lo que pasa. Y entonces el día del Señor se quedó a medias, ¿verdad? ¿Por qué? Hermano, yo tengo que trabajar. Yo tengo que comer. ¿Verdad que sí? Sí, tenemos que comer. Pero aquí es donde entra la fe. Y yo siempre he hablado acerca de los adventistas que tienen una doctrina completamente herética y diabólica, porque lo he explicado, que ellos, digamos, atentan contra el sacrificio perfecto de Jesucristo, y por eso digo que es diabólica, pero ellos guardan el sábado. Y fíjense que yo durante el tiempo que trabajé en el área productiva, siempre tuve compañeros adventistas. ¿Y sabe qué? No trabajaban el sábado. Los podían amenazar. Mira, si usted no viene a trabajar, lo vamos a despedir. Y ellos decían, no me importa. El día del Señor, yo lo dedico al Señor. Pero los evangélicos no. ¿Verdad que no? No, hermano, mire, pues, es que, ¿y qué tiene de malo, pues? Es que usted tan exagerado que es, hombre. Estamos en el siglo XXI, hermano, donde todo es producción, el que más trabaja, más gana. Y usted está predicando esas cosas. Sí, lo estoy predicando, ¿sabe por qué? Porque precisamente por eso es que la iglesia el día de hoy adolece del poder que debería de tener. Porque negociamos los tiempos del Señor por pan. ¿Sí? Algunos leemos, digamos, la historia de Esaú, ¿verdad? Esaú vino y vendió su primogenitura por unas lentejas. Muchas veces nosotros vendemos nuestra primogenitura en el Señor por ir a buscar pan. Entonces no tenemos nada que envidiarle a Esaú. Porque por pan entonces abandonamos las cosas del Señor, ¿sí? Las abandonamos y es que, hermano, yo tengo que comer, ¿sí? No sea injusto, no sea malo. Sí. Otra vez digo, el modelo perfecto de adoración lo tenemos en la Biblia. Pero lamentablemente en el hemisferio occidental, hermanos, muchas veces se hace a un lado. Hermanos, el desconectarse de la productividad no es caer en fanatismo religioso, porque alguien puede decirme, hermano, usted como que es fanático religioso, ¿no? Sí. Pues ¿cómo va a hacer eso que está predicando que la gente no trabaje en el día del Señor? Eso es fanatismo. Déjeme decirle que no es fanatismo. Sí. Porque el reposar absolutamente de toda obra creativa, hermanos, no es calificado como fanatismo religioso. ¿Por qué? Porque nosotros siempre necesitamos del Señor, necesitamos reposar en Él, y la mejor manera de reposar en el Señor es atendiendo sus asuntos. Es decir, usted quiere descansar, reposa en el Señor. Fíjense que nosotros aquí en Guatemala no trabajamos los 6 días de la semana. Creo que son 5 días y medio, ¿no? Eso es lo legal. ¿Sí? Todavía nos dan ahí medio día como para que vayamos a hacer nuestras compras y cosas así. ¿Sí? Pero el dedicar el séptimo día todavía se pone en tela de juicio. ¿Sí? Y el que lo hace, ¿no? Ese es fanático. Y resulta no descansando. ¿Por qué? Porque el mejor descanso que nosotros tenemos es en el Señor. Es orando, es viniendo a la comunión de los santos. Eso relaja bastante, ¿sí? Uno reposa bastante.
Reposa más que quedarse en su casa viendo tele, en serio. O el partido de no sé qué, ¿verdad? En serio, uno reposa más estando en comunión con el Señor. Entonces no es fanatismo religioso. Y déjenme contarle que el enemigo hizo acuñar ese término de fanatismo religioso en medio de las sociedades para mantener a los cristianos viviendo una vida cristiana a medias tintas y practicando un evangelio tibio. Practicando un evangelio tibio. Es que yo no soy fanático, hermano. Como no quiero ser calificado como fanático religioso, entonces yo voy a llevar mi vida así relax, ¿no? A veces voy al templo, a veces no voy. A veces me toca que trabajar, yo voy a trabajar. No hay problema, ¿sí? Yo no soy fanático, ¿sí? También el desconectar a la familia de la productividad en el día del Señor, hermanos, no es cosa exagerada y tampoco es fanatismo. Porque hemos aprendido, y lo leí anteriormente, que el líder de la casa de Israel estaba llamado a hacer reposar a su familia en el día del Señor. Y nosotros aquí, en el día del Señor, también podríamos aplicarlo. ¿Sí? Es decir, los líderes de las casas en el pueblo de Dios deberíamos ayudar a nuestros familiares a desconectarse de toda obra productiva para que así, juntos como familia, descansemos en el Señor. ¿Sí? Adorándolo con exclusividad a Él. Pero no, hermano, mire, yo para descansar con mi familia, mejor me voy al parque, ¿no? ¿Sí? Hay que se quede el culto. Es que yo tengo que atender a la familia. La familia también es mi ministerio, hermano. ¿Sí? Pero ¿sabe qué hacía el Señor ahí? El Señor tomaba al líder y le decía, ¿querés hacer reposar a tu familia de verdad? Tráelo a mí. Enseñarle que yo soy el descanso. Y que no es negociable. Si ellos querían salir de picnic, usaban uno de los 6 días. ¿Sí? Así era. De los 6 días. El día del Señor no era negociable. Pero el cristiano del nuevo pacto, ¿qué hace? No, sí, hermano, mire, vamos a salir a dar una vuelta. Y hasta selfies, ¿verdad? Aquí estoy en París, en las playas de Miami. Gracias. Yo cuando miro esta foto digo, qué lindo, ¿no? Sí, sí. Pero queremos ser una iglesia fuerte. Queremos ser una iglesia poderosa, negociando los tiempos del Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, los líderes de las casas, de los hogares cristianos, deberíamos de hacer descansar a los familiares, incluso de manera obligatoria. Cuando digo de hacer descansar es traerlos. ¿Sí? Yo tenía muchas veces que hablaba con algunos hermanos, ¿y sus hijos dónde están? Ay, hermano, fíjense que al niño le tocó partido de fútbol. Era la final, hermano. Sí, y él es el goleador izquierdo. Sí, sí. Con mis hijos a veces yo tenía problemas con eso. Llegaban conmigo y me decían, mire papá, dice que hoy es la final. Mire, y yo, sin mí, el equipo pierde la final. Y yo siempre les preguntaba, ¿usted me ha visto tomar un domingo e irme a jugar fútbol y dejar la iglesia? No, papá. Cuando usted me mire hacerlo, venga a pedirme permiso. ¿Sí? Es que el hermano César, ¿qué le pasa? No, si el niño necesita diversión, se puede divertir en cualquier otro día, excepto en el día que debe de descansar en el Señor. ¿Sí? Así fui formado. Y cuando me pongo ejemplo, no es para echarme las flores, sino porque sí se puede. ¿Sí? O a veces los muchachos no quieren venir al templo, ¿verdad? Porque es que el templo está pintado, no le gusta el color al niño, ¿no? Es que debería estar pintado amarillo, verde y rojo. Si está amarillo, verde y rojo, entonces el niño sí va a ir al templo. ¿Sí? En el antiguo pacto, ¿saben qué? Ese niño iba a ir, le gustara o no le gustara. ¿Por qué? Era un mandato. Porque muchos el día de hoy dicen, no, es que yo no quiero obligar al muchacho porque yo quiero que le nazca de corazón ir a la iglesia. No ha leído el antiguo pacto. Pero a la escuela sí lo manda obligatorio.
¿Verdad que sí? O usted, de padre de familia, cuando el niño le dice, mamá, yo no quiero ir a la escuela, es que no me gusta cómo está pintada la escuela. ¿Qué hacen los papás? Le dicen, vaya, mijo, no vayas. ¿Es así? No, te vas a arreglar y te vas a ir a la escuela. Mi mamá sí me decía, ¿verdad? Yo no quiero burros en mi casa. Así es que te arreglas y te vas para la escuela. Pero nosotros sí, es que al niño no le gusta, ¿no? Es que yo no quiero que vaya obligadamente a la iglesia porque después puede odiar la iglesia. ¿Sí? Todo esto que le estoy diciendo salió de boca de muchos a los que yo he pastoreado. Sí. Entonces, queremos ser iglesias fuertes. Queremos ser fuertes en nuestro cristianismo. Hermanos, apliquemos entonces el modelo. También entonces, el cristiano de hoy está llamado a hacer descansar los recursos en el día del Señor, porque eso no es una falla en la administración estratégica. Es decir, desde el punto de vista de la administración moderna, hermanos, dejar de producir un día, eso es una falla estratégica en la administración de los recursos. ¿Sí? Déjeme decirle que no. Entonces el cristiano está llamado a hacer descansar los recursos empezando por sus empleados. Hermano, pero mire, ese es el día que yo más vendo, hombre, ¿qué le pasa a usted? Mire, yo tengo mi panadería y mire, cabal, a la hora del servicio, entre las 4 y las 8 de la tarde y las 8 de la noche, viera qué venta tan abundante de la que yo tengo. ¿Y usted quiere que yo deje de vender? Sí. Déjeme decirle que en el antiguo pacto, ni siquiera un minuto se ocupaba del día del Señor para otras cosas. ¿Sí? Y la gente se aseguraba de que sus recursos también descansaran. Pues entonces, hermanos, cualquier calificativo peyorativo que se le haga a observar el día del Señor para adorarlo exclusivamente es calificar peyorativamente al Señor. Yo acabo de decir que la idea de dedicarle un día a plenitud al Señor no es fanatismo religioso. Y si alguien me viene a llamar a mí fanático religioso por guardar lo que Dios me está pidiendo, a quien le está diciendo que es fanático es a Dios. Porque Dios en el antiguo pacto no negociaba. Hermanos, muchos israelitas murieron por violentar el sábado. ¿En serio? Sí. Y no es fanatismo. Y entonces, ¿cómo podríamos celebrar las ceremonias exclusivas de adoración en el día del Señor? Porque el pueblo de Israel tenía su ceremonial, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bueno, podemos agregar un tiempo más de oración. ¿Por qué? Porque expliqué que en el antiguo pacto había una ofrenda de cordero en la mañana y en la tarde, y el día sábado se agregaba una más en ambos. Pues entonces, si el cristiano ora al menos una hora en el día, ¿cuánto debería de orar en el día del Señor? 2. Es que es el día especial. Es el magnífico día del Señor. ¿Sí? Entonces, habría que orar en doble porción. También leer la palabra del Señor en doble porción. Si la persona normalmente lee un capítulo diario, el día del Señor debería de leer 2 capítulos. Y qué mejor que lo venga a hacer aquí al templo, ¿verdad? A orar aquí al templo y a leer la palabra del Señor aquí en el templo. Es el día del Señor. ¿Sí? También podría agregar un tiempo más de oración, como dije, ¿verdad? De estudio de la palabra, o atender los asuntos relacionados con la obra. ¿Sí? Es decir, no hay mejor día para atender los asuntos de la obra que el día del Señor. ¿Verdad que hay mucho que hacer? Sí. Hay mucho que hacer. Pero lamentablemente, hermanos, se da que muchas veces el adorador del hemisferio occidental llena su agenda del día del Señor con un montón de cosas relacionadas con la vida secular
y por allá en la última esquina deja los asuntos del Señor. Así es el hemisferio occidental. ¿Sí? Hermano, yo tengo que ir a hacer el súper. ¿Verdad que sí? Si usted quiere hacer su súper, vaya a hacerlo el domingo. Pero si yo aplico el modelo del antiguo pacto, no había tiempo para eso. Había que aprovechar el tiempo. Yo tengo que salir con la familia, hermano. No, es que mire usted, recibí familia de Estados Unidos. No, yo tenía años de no ver a mis hermanos y no, la iglesia que se quede ahí, hermano, porque hay que atender a la familia. ¿Sí? Y el servicio, eso que se quede ahí, hermano, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Acaso no lo podemos descuidar? Pues, es que hermano, yo no soy fanático. Ese es el cristianismo del hemisferio occidental. ¿Sí? Se va a pasear uno, se llenan las agendas con un montón de cosas, ¿verdad? De ir al súper, de ir de tener momentos familiares, atender asuntos atrasados del trabajo y otras cosas más. Ay, es que a las 5 tocaba el servicio ahí y cuando veo las 5:30, yo ya no voy porque se me olvidó que hoy era el domingo del día del Señor. Eso no pasaba en el antiguo pacto. Desde el día anterior, el adorador, el que adora en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces sabía que el siguiente día era el día del Señor y se preparaba para que en este día no hubiera ningún contratiempo para que pudiera adorar al Señor. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo, hermano? Ahí está el esposo, ¿verdad? Mija, quiero mi almuerzo. Yo quiero mi cena, ¿verdad? No, mira, me estoy preparando para ir a la iglesia. No, 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 primero mi estómago. Sí, la palabra del Señor dice que tú te tenés que sujetar a mí. Yo lo he visto aquí, hermanos, en serio. Yo he visto actitudes de esposos aquí así. Y no los menciono por asuntos de cautela, ¿verdad? De ética. Pero yo he visto esposos llamarle la atención. Sí, sí, es que tenés que ir a hacerme mi comida. Ya, ya, vámonos, vámonos. Cuando que la esposa está en comunión con los santos. ¿Sí? No, estamos en comunión con los santos. En serio. No debería ser tropiezo para que la hermana esté en comunión con sus hermanas. No, pero es que me tiene que ir a hacer mi cena, hermano. Porque tengo que comer puntual. Mi estómago, mire, a las 8 está gritando que quiere comida y yo ya le tengo que dar. Y mi esposa, como se sujeta a mí, me tiene que cocinar. ¿Sí? Otra vez lo digo, yo lo he visto aquí. ¿Sí? Entonces, no debería ser así. No debería ser así, hermanos. Debería de dedicarse el tiempo al Señor. También se podía asistir al servicio de la comunión de los santos. No hay mejor manera, hermanos, de enaltecer el día del Señor que agregar a la agenda el asistir regularmente a la congregación. ¿Por qué? Porque habitar con los hermanos juntos en armonía es delicioso. ¿Usted lo cree? Sí. ¿Sí? Entonces, el cristiano no debería de hacer pasar por alto el día del Señor. Es más, si el adorador que ha entendido que el día del Señor es exclusivamente para el Señor, debería de sentirse incómodo de no venir aquí al templo. ¿Sí? Y aquí cuento algo que le pasó a mi amigo. El ejemplo, digamos, quizás no va a ser el más apropiado, pero quiero comentar. Yo recuerdo que tenía un amigo, tengo un amigo porque todavía está vivo, que él un día, para el 24 de diciembre, él empezó a echarse sus tragos ahí como a las 4 de la tarde, ¿no? Ya como a las 6 de la tarde le dio algo de sueño. Y dijo, me voy a ir a echar mi dormidita, mi siesta, así me levanto y me baño y ya me voy de parranda y festejo hasta el amanecer y termino muy tarde de celebrar. Se fue a recostar. ¿Qué si a él lo despertaron los cohetes del 25 de diciembre al mediodía? ¿Sí?
Y yo lo encontré ese día. ¿Y qué te hiciste? Andaba pero echando rayos, hermano. Estaba enojadísimo. ¿No miras que me dormí pues vos? ¿Sí? Pasé de largo la Navidad. Estaba dolido y pasó como 2, 3 meses que le dolía en su corazón haberse dormido en Navidad. Así debería de ser el verdadero cristiano, el Hijo de Dios. No fue un día al templo, un domingo al templo, debería de dolerse. Se perdió la oportunidad de habitar en armonía con los hermanos en la fe. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero no hay problema, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el problema? Con un día que falte, si este hermano está tan exagerado que es, hombre. ¿Sí? Otra vez digo, por eso es que la iglesia de hoy está débil. Está débil. Porque negocia los valores, los tiempos del Señor. Termino diciendo esto, hermanos. El día del Señor debe de guardarse. Debería de guardarse. Yo, ¿verdad? Y como digo siempre, a los que primero nos pega la prédica es a nosotros. ¿Sí? Porque yo era uno de los que, ¿verdad? Con mi esposa, ¿no? Si tienes que hacerme mi almuerzo. Ya después, entonces, aprendí y yo hice un acuerdo con mi esposa, que el día del Señor, ella no cocinara, pero que yo iba a cocinar. ¿Sabe cuántos domingos cociné? Uno. Se me quemó la comida. ¿Y sabe qué hice después? No, mejor mandaba a comprar comida, ¿no? Pero había que dedicarle tiempo al Señor. Y en familia había que dedicarle tiempo al Señor. Porque yo no estoy hablando de que usted no le dedique tiempo a su familia. Le estoy diciendo que en familia se dedica el tiempo al Señor. ¿Por qué? Porque el Shabbat, ¿cómo comenzaba? ¿O cómo comienza todavía? Empieza con una oración familiar. En la casa el líder se sienta a la familia y empieza a hacer la oración del Kiddush. Empieza a bendecir los panes y el vino. ¿Sí? Después empieza a leer la Torá. Al día siguiente se lleva a la gente, a su familia, a la sinagoga, a aprender de la palabra del Señor, juntos creciendo como familia. ¿Sí? Entonces, disfrutemos del día del Señor. Descansemos en el día del Señor. Por eso muchas veces resultamos estresados, ¿verdad? Porque queremos ir a descansar de otra manera cuando que el verdadero reposo está en la comunión perfecta con el Señor. Si quiere descansar otro día, pues usted tiene derecho a hacerlo. Yo no lo estoy cohibiendo de eso. ¿Sí? Solo que aprendamos a que el día del Señor sea el día del Señor. ¿Sí? ¿Y qué actividades hacer? Hay de sobra. Hay de sobra. Entonces, aprendamos a descansar en el Señor, que Él nos ha bendecido con el día del Señor. Oremos, Padre, muchas gracias. Te damos en esta hora, mi Dios, porque nos has permitido aprender más de ti. Gracias porque por medio de tu palabra podemos ver que el modelo que tú estableciste requiere que nosotros observemos un día para santificarlo y dedicarlo exclusivamente a ti. Ayúdanos, Señor, bendícenos y ayúdanos a ser sabios, a no dejarnos llevar por la corriente del mundo que nos ha minado la mente de que tenemos que ser productivos más del lado de lo secular que del lado tuyo. Tenemos 6 días, Señor, 6 largos días para atender los asuntos seculares. Ayúdanos entonces a dedicar por completo el día a ti, para que podamos reposar. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.